Sabemos que cuando usted quiere pertenecer a algún grupo en particular o acceder a algún tipo de servicio, usualmente hay requisitos que cumplir. Por ejemplo, si usted quiere comprar una casa y quiere ir al banco y que el banco le dé un crédito, hay requisitos que cumplir, ¿sí o no? O usted nada más va al banco y le dice, dame dinero, y el banco dice, acá tienes. ¿Qué requisitos hay, por ejemplo? Un trabajo estable, que tenga un nivel de ingreso sostenible, que pueda pues, sustentar, pagar la deuda. Sería muy raro que tengas que pagar 2,000 soles mensuales cuando nada más ganes 1,000. Sería ilógico. ¿Qué otros requisitos pueden haber? Ok, bien, que no puede estar metido en problemas financieros, tiene que tener limpia su hoja, ¿no es cierto? Hay requisitos y requisitos, y los requisitos varían conforme al grupo que tú quieras pertenecer. Por ejemplo, si tú quieres pertenecer al club de baile de las gallinas, no me vea con esa cara, existe en los Estados Unidos el club de baile de las gallinas. Tienes que tener la habilidad de poder bailar como una gallina durante 30 segundos al menos. Ya, pero es un requisito previo para que tú ingreses a ese grupo. Pues bueno, por muy ridículo que parezca ese ejemplo, pero a lo que voy es requisitos. ¿Qué requisitos tiene Dios para que su pueblo pueda permanecer en su presencia? Tendríamos que preguntarnos eso, y es el tema que nos abarca el día de hoy. Recordemos, amados hermanos, que Israel ya está en la tierra prometida, pero no hay que olvidar que esa tierra ya tiene un dueño. Y yo sé que cuando digo un dueño, posiblemente más de uno piense, sí, están los cananeos, están los amorreos, están los jebuseos y todas estas personas que vivían en la zona. No, no me refiero a ellos, sino que me refiero que el dueño de aquella tierra es Dios. Y yo sé bien que la Biblia nos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Pero naturalmente o humanamente hablando, nosotros le asignamos a una tierra un dueño terrenal, ¿no es cierto? Por ejemplo, toda la tierra en la cual nosotros vivimos como nación, ¿a quién le pertenece? Al Perú, a final de cuentas, a todo el Perú como nación, ¿no es cierto? Pues de esa misma manera, aquella tierra en sí mismo nunca le perteneció a Israel, sino que Dios se presentó a sí mismo como el dueño de aquellas tierras, que recibía como un inquilino, estaba recibiendo a Israel. O sea, Dios era el arrendador, por decirlo así, e Israel vendría siendo ¿quién? El inquilino. En Levítico capítulo 25, versículo 23, el Señor les dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros sois forasteros y extranjeros sois para conmigo. En otras palabras, no debemos olvidar que Israel está allí en tierra prestada. Está allí en tierra prestada. Y si Israel va a estar en la tierra del Señor y quiere permanecer en la tierra del Señor, tiene que cumplir con los requisitos que el Señor le pone a Israel. Y hoy vamos a estar estudiando esos requisitos. En primer lugar, para que el pueblo de Dios permanezca en la presencia de Dios, ¿qué se necesita? Justicia y paz. Lo primero, justicia y paz. Luego de que Israel derrota a Jericó y derrota a Ai, Israel sigue avanzando y llega hasta cierto lugar llamado el Valle de Siquem. Este valle tiene en su entorno dos montes importantes, uno a cada lado. El monte Ebal y el monte Gerizim. Diga conmigo, Ebal y Gerizim. Ok, estos montes son importantes y quizás usted diga, pero yo ya he leído de esos montes. Sí, esos montes ya habían sido mencionados por Moisés.
En Deuteronomio capítulo 27, del versículo 1 al 8, el Señor le dijo a Moisés para que escuchara el pueblo. Dice así: y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes, las revolcarás en cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Y cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da. Más adelante sigue diciendo: levantarás estas piedras que yo te mando hoy en el monte Ebal y las revolcarás con cal. Revocarás, perdón, con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ella instrumento de hierro, de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrenda de paz, y comerás y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. 40 años atrás, ya Dios había dicho que Israel, cuando entrara a la tierra prometida, tenía que ir allí donde estaban el monte Ebal y el monte Gerizim y levantar un altar. Y ahí lo tenemos, versículo 30 de nuestro texto, Josué 8. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Ahí vemos, ¿qué está haciendo Josué? Lo que Moisés había dicho que se tenía que hacer. Fue al monte Ebal y construyó este altar. Ahora, ese altar tenía especificaciones muy, específicas sería mucha redundancia, muy puntuales. Las piedras que se tenían que hacer cuando pensemos en altar en la Biblia es, por decirlo así, una gran cama de piedras en la cual se quemaba un sacrificio encima. ¿Ok? Esas piedras, ¿cómo tenían que ser? ¿Ah? Sí, pero sin labrar, o sea, la piedra la tenían que tomar y tal como estaba, tenían que ir montando este altar. Esta es una peculiar petición que se hace de hacer piedras de esta manera. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué piedras sin labrar? Es bastante complicado y acá los teólogos no se ponen de acuerdo. Si tú buscas, no sé, el comentario de 10 teólogos diferentes, puede ser que te encuentres 10 explicaciones diferentes de por qué eran piedras sin labrar. Pero aquí les doy algunas de ellas. Algunos dicen que estas piedras sin labrar representaban la pureza y la sencillez. Y como era el altar de adoración donde se utilizaban para edificar ese altar, entonces lo que representa esto es que la adoración a Dios tiene que ser pura y sencilla en sí mismo. Puede ser, algunos muy respetables teólogos piensan eso. Otros ven en ese altar de piedra sin labrar un recordatorio de la dependencia de Dios, porque al no depender de las habilidades humanas y herramientas para que el altar se pudiera edificar, eso le recordaba al pueblo cómo el pueblo tiene que depender de esta manera de Dios. También puede ser, pero lo cierto es que el texto no nos deja muy claro el porqué. Sí sabemos que el ser humano ha llegado a ser muy buen trabajador de la piedra. Si los que hemos ido, por ejemplo, a Cusco y vemos aquellas hermosas piedras, esa famosa piedra de los 12 ángulos, ¿no es cierto? Caprichosa como ella sola. Tiene unos angulitos así todos y encaja a la perfección. Pero esa piedra no fue que la sacaron y así estaba ya con los 12 ángulos y venga para acá. Qué bueno, es como un rompecabezas. No. Eso lo que nos demuestra es que los antiguos incas
tenían una muy buena habilidad para labrar la piedra. ¿Ah? O fue una nave espacial, no lo sabemos, porque ahora nos meten cada cuento. No, hermano, no se crea semejantes tonterías. ¿Ah? Son méritos incaicos, que a final de cuentas eso es lo que me pone triste. Cuando pensamos que esas grandes cosas las hizo extraterrestres, estamos menospreciando a final de cuentas la sabiduría que Dios le dio al hombre. Que no le entendamos es otra cosa, pero bueno, regresando acá, porque si no nos vamos a perder demasiado. ¿Por qué piedras sin labrar? Yo no sé a todas ciencia cierta el por qué representaban esas piedras, pero sí le doy una razón que estoy absolutamente seguro. Josué lo hizo así porque Dios mandó que así fuera. Más allá de eso, Josué, lo que nos muestra acá es que Josué estaba completamente interesado hasta que el más mínimo detalle de la ley de Dios se cumpliera. Si Dios había dicho que se hacía de tal manera, Josué estaba dispuesto de hacerlo de esa manera. Lo cual nos muestra el corazón de una persona que verdaderamente quiere adorar a Dios. El corazón de una persona que está con los ojos abiertos, viendo qué es lo que Dios ha pedido para poder hacer su voluntad. El corazón de Josué estaba en hacer la voluntad de Dios, y ese es el punto central acá. Y eso es importante porque justamente lo opuesto, el no hacer la voluntad de Dios, el descuidar la palabra de Dios, es el secreto para saber por qué siglos después Israel va a ser expulsado de la tierra prometida por el mismo Señor. Josué aquí está mostrando lo que sí se tiene que hacer. Escucha a Dios. Y durante siglos Israel va a mostrar lo que no se tiene que hacer. Desobedecer, no escuchar a Dios. Y la consecuencia de esto fue la expulsión. Ahora, también no es casualidad que Dios haya mandado a construir el altar. ¿Sobre cuál de los dos montes? ¿Ebal o Gerizim? Ebal. ¿Sabes por qué? Porque desde el monte Ebal se iban a pronunciar las maldiciones. Y el altar con los sacrificios justamente sirve para tratar con el pecado que causa esas maldiciones. Así que Israel comienza con un buen paso, obedeciendo a Dios. Pero ahora, sobre el altar se tenían que ofrecer, mira de regreso conmigo el versículo 31 al final. ¿Qué ofrecieron sobre el altar? Holocaustos a Jehová y ofrendas de paz. Dos tipos de sacrificios, y acá es donde están los dos requisitos que mencioné previamente: justicia y paz. Holocaustos, comenzamos con ellos. ¿Qué son los holocaustos? Los holocaustos eran las ofrendas que se presentaban por parte del pecador, por parte de la persona que había transgredido la ley de Dios y que servían para poder calmar la ira de Dios. Ahora vamos a explicar el por qué esto. Primero que todo, el hecho que existan holocaustos le hace recordar al pueblo de que el pueblo es pecador. Si es necesaria una reconciliación, si es necesario un camino de reconciliación, es porque es claro de que el pueblo necesita reconciliación. Se necesita el perdón. ¿Cómo se hacía el holocausto? Se tomaba un toro o una oveja, una cabra o un ave, eso está regulado en Levítico capítulo 1, y el pecador ponía sobre la cabeza del animal de forma simbólica su mano, o bueno, ponía su mano literalmente, pero simbólicamente lo que estaba haciendo era traspasarle la culpa de su pecado. Recordemos que yo he pecado, yo estoy bajo el juicio de Dios. ¿Dios a quién tiene que castigar? Pues a mí. La paga del pecado es
muerte. Yo le pongo la mano en la cabeza a ese animal y simbólicamente mi culpa se está siendo transferida a ese animal. Ahora ese animal que está cargando la culpa del pecado, siendo inocente, cargando la culpa del pecado, es degollado. Su sangre es rociada en el altar y todo su cuerpo, subrayo esto, todo el cuerpo del animal se colocaba en ese altar y se quemaba delante de Dios. La ira de Dios había sido derramada ¿sobre quién? Sobre el animal, no sobre el pecador, sobre el animal. El animal funcionaba como un sustituto del pecador. ¿Quién merecía la muerte? El pecador. ¿Quién la recibió a final de cuentas? Aquel animal sustituto. Entonces, así se lograba la justicia. Porque recordemos que justicia, cuando decimos haz justicia, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Cuando, por ejemplo, te roban el celular y tú le dices al policía, haga justicia, que hay un castigo, que el que ha hecho mal reciba el castigo de lo que corresponde. Mientras que no se haya hecho ese castigo, no hay una justicia, ¿cierto? Pero una vez que el castigo se ha hecho, ya hay una justicia, ya la situación se volvió a nivelar y las cosas pueden seguir adelante. No hay una demanda. Te lo pongo en términos económicos. Tú me prestas 1,000 soles y yo no te los pago. ¿Qué sientes contra mí? Está esa espinita en el bolsillo que tú dices, pero me está debiendo. ¿Cuál es la única forma que volvamos en amistad? ¿No es cierto? Pagando mi deuda. ¿Ah? Pagando mi deuda, ya se estabiliza nuestra relación, ya podemos volver a tener una relación tú y yo. ¿Me dejo entender? Lo mismo sucede para con Dios. Una vez que el sacrificio ha sido hecho, que la ira de Dios ha sido derramada sobre el pecado, entonces el hombre está en un estado de justicia. Y es lo primero que Dios pide para que el pueblo permanezca en su pueblo, en su tierra. Que vivan de una manera justa. Y que cuando esa justicia ha sido transgredida, tienen que presentar un sacrificio para que con Dios se puedan reconciliar. Y el segundo tipo de ofrenda, ¿cuál era? La ofrenda de paz. Esta ofrenda era diferente a la primera. Si el holocausto lo que buscaba era castigar el pecado, la ofrenda de paz, como su nombre lo indica, ¿qué es lo que celebra? Paz. La paz que hay con Dios. ¿Cómo se hacía? De igual manera se tomaba o un toro, una vaca, una oveja, una cabra sin defecto y nuevamente se degollaba, pero esta vez no se le transfería el pecado porque ya el pecado había sido perdonado. Se le degollaba, su sangre se rociaba en el altar, pero luego lo que se hacía con el animal era extraerle todo lo que son las vísceras y esas vísceras se quemaban en el altar. En la ofrenda del holocausto, ¿qué se quemaba? Todo el animal. ¿Y en la de paz qué se quema? Solamente las vísceras. Y el resto, la carne, la comía el que presentaba la ofrenda. De tal manera que las vísceras quemadas, el Señor las describe como una ofrenda de dolor grato a Jehová. Mientras que las vísceras, esta parte del animal, subía a Dios como una ofrenda grata, en el otro lado estaba el hombre comiendo la carne, gozándose delante de Dios. Es como cuando tú invitas a un amigo a tu casa y dices, vamos a comer juntos. En cierta manera, es esa celebración de la amistad por medio de la comida. Y es lo que tenemos acá. Dios obviamente no es que se come las vísceras, pero recibe esa ofrenda en olor grato. Él está agradado de aquel que está presentando el sacrificio. Y el que está presentando el sacrificio está disfrutando de los alimentos,
delante de Dios. Por eso Deuteronomio 27:7 decía, y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Ahora, el orden es importante. El orden es importante porque primero tenía que haber justicia para que después se pudiera celebrar la paz. ¿Qué pasa si un hombre pecador pretende ofrecer un sacrificio de paz y primero no arregla su problema con Dios de su pecado? ¿Ese sacrificio de paz es verdadero? No, y más bien se puede estar exponiendo al juicio de Dios. Primero tiene que ser establecida la justicia para que entonces se pueda celebrar la paz. Es como el esposo y la esposa, si están peleados, ¿sirve que vayan a celebrar el aniversario juntos? ¿Qué tienen que hacer primero? Reconciliarse y entonces llévela a comer y llévela de paseo y llévela para donde quiera. ¿No es cierto? Regalito, por ahí no se puede quedar eso fuera. Si Israel quiere permanecer en la tierra prometida, tiene que tener dos cosas: justicia y paz. Tiene que buscar estar de manera justa delante de Dios, recibir la justicia de Dios, y tiene que celebrar esa paz ante Dios. Pero en segundo lugar, lo que el pueblo de Israel necesita, aparte de justicia y paz, es una obediencia perfecta. Y aquí ya se nos pone la cuestión cuesta arriba. Versículo 32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. ¿Qué hizo Josué? Escribió toda la ley. ¿Sabe lo que implica eso? Todo, la mitad del libro de de Éxodo, desde Éxodo 21 comienza la ley hasta el 34, si mal no me equivoco, 32, 34, todo eso es pura ley. Más todo el libro de Levítico, todo escrito en piedra. Todo escrito en piedra. La ley y los sacrificios van de la mano. Están relacionados de forma inseparable. No solo porque la ley decía cómo se tenían que hacer los sacrificios, sino porque los sacrificios servían para restablecer la relación del pueblo de Dios con Dios después de violar la ley. Y al mismo tiempo, la obediencia a la ley hacía que los sacrificios fueran verdaderos, tuvieran verdadero valor. Me explico. De nada le serviría a una persona, a un penitente, a un pecador, que sacrificara a Dios pidiendo perdón, pero luego no esté dispuesto a obedecer su ley, ¿o sí? Imagínese una persona que le dice: Señor, perdóname, he pecado en esto. Se da media vuelta y regresa a hacer el mismo pecado. ¿Sirve de algo? No sirve de absolutamente de nada. Pero en cambio, si esta persona que fue perdonada sale de ese lugar, de la presencia de Dios, con un sólido compromiso renovado por cumplir la ley de Dios, aún sabiendo que va a necesitar muchas veces seguir pidiendo perdón de sus pecados porque no es perfecta, pero su sinceridad y su arrepentimiento verdadero hacen que ese sacrificio sea real y la ley le muestra el camino de vida que esta persona tiene que seguir. De tal manera que el que quiera obedecer, que quiera caminar en santidad, no puede separarse de la ley de Dios. Este capítulo nos deja claro algo, amado hermano. Para el pueblo de Dios, la ley de Dios es central. Y aquí quiero hacer una pequeña observación. ¿Cuántos de ustedes, padres de familia, se han preocupado porque su hijo tenga una Biblia personal de él? No que me digas, la tiene en su celular.
No estoy en contra de la Biblia en los celulares, pero no me vas a decir que tu hijo con el celular lo primero que piensa es voy a abrir la Biblia y voy a leerla. No nos hagamos tontos, hermanos. Sí. ¿Cuántos de ustedes de verdad se están preocupando? O de repente no es algo que importe para ti. Para ti es más importante que tenga tal cosa, carrera, educación, teléfono, bienes. Pero la Biblia no importa, porque por ahí hay una tirada en la iglesia, en la casa. Usa esa, ¿qué más da? ¿Para qué gastar en semejantes tonterías? No, amado hermano, eso demuestra la actitud que muchas veces tenemos de descuido hacia Dios. Israel, después de sacrificar, tenía que obedecer las palabras, y esas palabras las escribía en piedra. ¿Sabes por qué se escribía en piedra? La escritura en piedra, amado hermano, dura. Pues no podemos decir infinitamente porque sería exagerar. Pero es duradera, amado hermano, hasta el día de hoy. Tenemos cosas que fueron escritas siglos y milenios atrás, como las pirámides. Ahí tenemos todas las inscripciones de los egipcios en los jeroglíficos. Son de siglos y siglos y siglos, y ahí están. Ahí están. Amado hermano, el propósito de usar piedra es para mostrar que la palabra de Dios tiene que permanecer para siempre. La palabra de Dios no era para aquella época nada más. Hay personas que dicen, no, pero es que ya estos son otros tiempos. La palabra de Dios no calza con lo de hoy. Quizás la forma como aplicaban la palabra de Dios en la antigüedad era diferente a la de hoy, porque ahí usaban, no sé, tú no estás caminando en una túnica, tú no tienes, no estás viviendo exactamente como ellos. Pero las verdades de la Biblia son atemporales. Cuando dice, por ejemplo, que el hombre no se vista como mujer, y tú me dirás, pero los hombres usaban en aquel tiempo túnica, pero había túnica de hombre y túnica de mujer. Y tú dirás, pero entonces lo que yo tengo que hacer es evitarme poner túnica de mujer el día de hoy. No, pues porque ya nadie usa túnica. ¿Cómo aplicamos eso hoy? Hay ropa de hombre y ropa de mujer. No, o sea, hay que hacer esa diferenciación. La palabra de Dios es para todas las generaciones. Israel, al tallarla en piedra, está recordando esto. Pero hay una cosa más, la palabra tenía que ser escuchada. Mira lo que dice el versículo del 33 en adelante. Y todo Israel, con los ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie uno y otro al lado de ¿qué? Del arca. El arca estaba en el centro y al lado y otro estaban todo Israel, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. ¿Quién más estaba allí? Así como los extranjeros, como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad estaba hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Israel no solamente tenía que preservar la ley, sino que ahora la ley iba a ser leída. En el versículo 33 nos encontramos el centro de todo el campamento, el arca del pacto. Es como si el arca del pacto, ¿a quién representa? La misma presencia de Dios. El arca del pacto representa la misma presencia de Dios. Y es como si fuera Dios el anfitrión recibiendo a sus invitados en su tierra. Allí estaba todo Israel, estaban los ancianos, estaban los oficiales, estaban los jueces, que son las autoridades, para que no se olviden que aún las autoridades están por debajo de la ley. Amado hermano, no existe por encima de la ley de Dios nadie, salvo el mismo Dios. Pero todo ser humano está por debajo de la ley de Dios. Y ahí estaban los extranjeros, ahí estaría Rahab, parada, escuchando
lo que la palabra de Dios decía. Y todos tenían que estar allí para escuchar la ley de Dios. Y al igual que los sacrificios y la escritura en piedra, la ley de Dios no se podía leer de cualquier forma, sino que Dios dio algo muy específico. En Deuteronomio capítulo 27, versículos del 12 al 13, Moisés había dicho: cuando hayas pasado, estos estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Y ahí puso a 6 tribus: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Desde el monte Gerizim, ¿qué se iba a pronunciar? Bendiciones. Y desde el monte Ebal, maldiciones. Y lo curioso es que la misma geografía de estos montes en cierta manera recordaba esto, porque el monte Gerizim era un monte boscoso, verde, lleno de vida, recordando la bendición que da Dios a los que obedecen la palabra. Pero ¿sabe cómo era el monte Ebal? Era pedregoso, poca vida, desierto a final de cuentas, mostrando en cierta manera la esterilidad que sucede con la desobediencia. Y es que sí, Israel desde el monte Ebal tenía que leer las bendiciones. Estas bendiciones están en Deuteronomio 27 y 28, se lo dejo para que lo lea en la casa. Pero se las resumo: dentro de las bendiciones que anunciaba en el monte Gerizim, estaban bendiciones como de abundancia en la cosecha. Si tú vives del campo, esto es importante. Que tus ganados iban a ser multiplicados, que ibas a tener muchos hijos, a diferencia de lo que pensamos hoy, que un hijo es una terrible carga y casi una maldición de Dios. En realidad son una gran bendición. Que Dios iba a protegerte frente a los enemigos, iba a proteger a la nación de Israel de sus enemigos e iba a hacerlos una nación deseable hacia los demás. Pero desde el monte Ebal se iban a pronunciar las maldiciones. Estas maldiciones incluyen que el Señor iba a maldecir a todo aquel que fuera idólatra, que deshonre a sus padres, que dañe a su prójimo, que se aproveche del débil, que sea promiscuo sexualmente, que asesine o que pague por asesinar, o simplemente que no esté de acuerdo con la ley de Dios. Todos ellos estaban bajo la maldición de Dios. Y las consecuencias de esta maldición era la escasez. No iban a tener lluvias, la tierra no iba a dar fruto. Ellos iban a sembrar y no iba a haber qué comer, su ganado se iba a morir, no se iban a reproducir, sus esposas iban a ser estériles. El azote de sus enemigos iba a llegar sobre ellos, iban a tener enfermedades, sequías, esclavitud, etcétera, como resultado de no escuchar la palabra de Dios. Todas estas palabras que se leyeron frente a hombres, mujeres, niños y extranjeros, todas estas palabras nos recuerdan que es el pueblo entero el que tiene que obedecer la ley de Dios. Amados hermanos, ¿qué nos demuestra este acto? ¿Cómo podemos nosotros pensar en este acto? Porque mira lo que involucra la lectura de la ley. Involucra que el pueblo tenía que caminar en una perfección absoluta. ¿Cuántos pecados se necesitaban para transgredir la ley de Dios? Para caer bajo la maldición de Dios solamente hace falta un solo pecadito. Piensa el que tú quieras, el más inocente de los pecaditos que tú quieras. Ese pecadito es suficiente para que toda la ira de Dios llegue al pueblo. Si yo fuera un israelita de aquel tiempo, a mí me temblarían las piernas. ¿Sabes por qué? Porque la demanda es demasiado grande. ¿Quieres caminar en prosperidad? ¿Quieres que todo te vaya bien? Excelente. Tienes que obedecer hasta el último punto.
Pero si no lo haces, si tan siquiera se transgrede una sola ley, y tú dirás, pero qué drástico Dios, ¿por qué tan así? Porque su gloria es grande. Y porque no se está midiendo la transgresión en base a lo que se hace mal, sino en contra de quien se hace el mal. El mal es contra Dios. Y bastaba que el pueblo de Israel solamente transgrediera una sola vez y la maldición de Dios estaría sobre ellos. Amado hermano, el requisito es grande. Si para quedarme en la tierra que Dios quiere para mí, yo tengo que ser perfecto, déjame darte una mala noticia. No puedes estar ahí. No puedes estar allí. Y no te estoy... piensa por un momento los pecados que has cometido. Y no te pido que pienses a lo largo de toda tu vida. Piensa los pecados que has cometido hoy. Quizás egoísmo, no te interesó la persona que estaba a tu lado. Ya estás murmurando, quejándote sobre fulano, sutano. Amado hermano, aquí es donde entra Cristo en la escena. Nosotros no podemos permanecer, no podemos cumplir esto que el Señor pidió. No lo podemos hacer, pero Cristo lo hizo. Cristo es el altar sobre el cual la justicia y la paz, como dice el Salmo, se besaron. Cristo es el altar del sacrificio verdadero. Ese animal sustituto que recibía la ira de Dios representaba ¿a quién? A Jesús, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es en Cristo donde nosotros somos justificados por la fe. Y una vez justificados, nos dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es en Cristo donde por sus obras perfectas, por su vida de excelencia, por su vida de obediencia absoluta, y que cargó mi pecado en una cruz, que yo soy llamado justo delante de Dios. Y ahora tengo paz para con Dios. Una paz que se me llama a celebrar durante, por ejemplo, la cena del Señor. Cuando, ¿se acuerda que dijimos que era como si Dios estuviera en los cielos y la persona ahí comiendo los dos juntos en una armonía? En cierta manera es lo mismo que celebra la cena del Señor. ¿Qué celebra la cena del Señor? Justamente eso, la paz que tenemos con Dios. Y la carne que estamos comiendo, ¿cuál es? Para tener paz con Dios. Cristo. No digo que el pan se transforme en el cuerpo, no, esto no es consustanciación ni nada así. Pero ese pan, ¿qué representa? Representa el cuerpo de Cristo. Amado hermano, cuando nosotros celebramos la cena, por eso es que tú tienes que preparar tu corazón con toda diligencia. Porque cuando vienes a celebrar la cena, tú estás celebrando la paz para con Dios. La paz que era imposible que tú adquirieras. Pero Cristo lo hizo por su vida obediente y perfecta. Cristo cumplió el requisito de justicia y de paz. ¿Eres de los que siempre se queda con las ganas de alguito más? Didi Food te rescata con cientos de combos de tus restaurantes favoritos desde 19 soles. Escucha lo que dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. If you go out and price a part and you say you have the cat reman that's been remanufactured by Caterpillar in the Caterpillar plant, they'd see the cost. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sabes cuál es este pacto que está mencionando acá Jeremías? El pacto en Cristo Jesús, el nuevo pacto. Es por Cristo que la ley ya no la necesitamos en una piedra, porque ¿dónde está escrita? ¿Qué significa esto? Que no necesito la Biblia porque ya la llevo aquí incorporada. No significa eso. Significa la disposición de obedecer. Israel tenía la ley en piedras, pero no había nada en su corazón.
Por eso es que Israel fracasó en su intento de permanecer en la tierra prometida. Ellos no obedecieron y Dios los expulsó. Pero ahora la ley está escrita en nuestro corazón. Significa que el verdadero cristiano tiene oídos para oír a Dios, ojos para escuchar al Señor. Tiene un corazón con que recibir la palabra. Y cuando escucha la palabra, así nos cueste. Yo sé, amado hermano, que hay cosas que las cumplimos más fáciles que otras cosas. De repente para ti un cigarro no es ningún problema. Tú dices que me traigan los 20,000 cigarros que quieran, yo los rechazo todos. Pero de repente la mentira o el chisme es donde está el problema. Pero tú estás ahí luchando contra eso, estás luchando allí. ¿Por qué estás luchando? A pesar de que a veces puedas tropezar, ¿por qué te duele tropezar? ¿Por qué estás intentando no pecar? Porque la ley está escrita acá, porque tienes oídos para escuchar. Pero es todo lo contrario del incrédulo. El incrédulo, por más que escuche la palabra de Dios, sabe lo que está haciendo su corazón. Se está endureciendo, endureciendo y endureciendo cada vez más. Cristo nos ha dado la ley escrita en nuestro corazón. Y ahora nosotros somos responsables de que nuestra familia, nuestro entorno, nuestros vecinos, recuerda lo que dijo aquí la palabra. ¿Quiénes tenían que estar allí atestiguando la obra del Señor? Hasta los extranjeros que vivían con Israel. Todos esos extranjeros que no habían nacido de los israelitas, no eran descendientes de Israel, pero su corazón se había vuelto al Dios de Israel, tenían que estar allí. Amado hermano, ¿cuánto más nuestros hijos no deberían estar aprendiendo el camino del Señor? Y cuando digo aprendiendo el camino del Señor, no hablo de si los mandaste a la escuelita dominical. Hablo de tu boca enseñándoles el camino del Señor. De ti enseñándoles. ¿Saben? Esta semana sucedió algo muy bonito. Había una persona que estaba con su nietita. Y esta persona, yo sé que le cuesta muchas veces estudiar, pero le estaba enseñando a la nieta a leer. Y eso me alegró, porque yo sé que esta persona puede de repente pensar y decir, yo no sé, no soy buen maestro, y puede ser que sea así, pero estaba enseñándole a la nieta. No tiene un doctorado, no es educadora, no, pero estaba ahí enseñándole a la nieta. Eso es muy valioso para mí. Muchas veces nosotros nos rebajamos a nosotros mismos y decimos, es que no puedo, es que es demasiado grande. Pero cuando nos ponemos a hacer, Dios obra en medio de lo que estamos haciendo. Así que, amado hermano, hágalo y déjale a Dios el resto de las cosas. La obra la hace Dios. Lo único que necesitas tú, ¿qué es? Hacerlo. La ley tenía que ser enseñada y Dios se iba a encargar del resto. Como puedes ver, para estar en la tierra de Dios se necesita nada más y nada menos que la perfección absoluta. Perfección que no merecemos, no tenemos, no somos de nosotros, pero es la perfección que en Cristo Jesús sí tenemos. Y es la perfección que todo aquel que está en Cristo posicionalmente ya la tiene. Yo sé que tú sigues peleando contra el pecado, pero el día que Cristo regrese, esa pelea se acabó. Porque el pecado finalmente ya no habitará en nuestro corazón y tendremos una vida perfecta. ¿Sabe lo que nos dice Apocalipsis? Que nada inmundo, nada impuro entrará en su presencia. Pero los cristianos sí vamos a entrar. Jesús dijo que Él tenía moradas preparadas en los cielos para nosotros. Cuando entremos a los cielos, cuando venga el reino de Dios, cuando su reino venga a esta tierra en la plenitud que esperamos y que está anunciado, amado hermano, ya la lucha contra el pecado ya no estará. Seremos finalmente perfectos en todo sentido para ya nunca más salir de su tierra. Lo maravilloso de esto es que el poder cumplir con el requisito de Dios no es algo que tú estás haciendo,
es algo que Dios hace en ti. Tú lo que tienes que hacer es esforzarte en lo que Dios hace. Tú lo que tienes que hacer es disponer tu corazón. Tú lo que tienes que hacer es leer la Biblia. Tú lo que tienes que hacer es orar. Tú lo que tienes que hacer es luchar contra el pecado. Pero la obra ¿de quién es? La obra es de Dios.